La atmósfera pesada de la mansión volvía a llenarse de tensión. Ferit sentía que estaba acorralado, mientras la ira de Mustafa lo invadía todo. Los duros reproches de Mustafa hacían inútiles los intentos de Ferit por mantenerse sereno, porque su primo tenía la mirada oscurecida por la rabia. Lo insultaba llamándolo vil, descarado e indigno. A su lado, Gulshen se veía obligada a defenderse en medio de aquel estallido repentino. «Somos primos», dijo, resaltando el vínculo entre ellos, pero nadie parecía dispuesto a creerle fácilmente. Especialmente Mustafa, que veía esa explicación como una mentira más, convencido de que era otro de los juegos de Ferit. Antes de continuar con el episodio, si no quieres que la serie termine, dale like al video y suscríbete al canal. La historia de Gulshen, en realidad, era bastante simple. Había estado ausente durante mucho tiempo, se había divorciado y tenía una hija. Como Ferit era su único familiar cercano, decidió regresar y quedarse con él. Según sus palabras, no había nada más detrás de aquello. Sin embargo, al llegar a oídos de Mustafa, lo único que hizo fue aumentar su furia. Para él, nada de lo que dijera Ferit era digno de confianza. Todo formaba parte de un nuevo engaño, de un nuevo plan. En ese momento también intervino Leila. Al defender que Gulshen era prima de Ferit, se colocó a su lado y se enfrentó a Mustafa con firmeza. «Es mi prima», afirmó, lo que provocó que Mustafa se enfureciera todavía más. Para él, aquello no era más que otra mentira. Leila, en cambio, insistía en que estaban asociados con Ferit, y que todo lo que se decía era fruto de la envidia y la calumnia. Sus palabras agitaron aún más el ambiente. Cuando Gulshen quiso marcharse, Ferit la detuvo. «No vamos a ningún lado». Lo que hasta entonces parecía una discusión se transformó en un enfrentamiento abierto. Mustafa no iba a rendirse. Atacaba con dureza a Ferit, recordándole que siempre había vivido de mentiras y que otra vez pretendía escapar de la situación con sus artimañas. Por más que Ferit intentara mantenerse calmado, sus palabras resultaban hirientes. «Los vimos pegados con nuestros propios ojos», aseguró, señalando que él y Leila habían sido testigos de que Ferit engañaba a Ceylan y que la mujer que tenía al lado solo fingía ser su prima. Ante esas acusaciones, la única salida de Ferit fue reafirmar la versión de Gulshen. Se divorció, tiene una hija y trata de salir adelante sola. No hay nada más natural que esté conmigo. Esas palabras eran especialmente importantes para Ceylan, porque si ella perdía la confianza en él, todo su plan se vendría abajo. Mirándola fijamente, casi suplicante, le preguntó, «¿Me crees?» Ceylan dudó un momento, pero al final respondió que sí. Esa decisión sorprendió a todos. Mustafa y Leila se enfurecieron, mientras que Ferit, por dentro, respiró aliviado. Era un instante en el que todo podía romperse en pedazos. Tras la discusión, el ambiente se suavizó un poco. Aún quedaban heridas y desconfianza, pero el único objetivo de Ferit era mantener a Ceylan de su lado. La pregunta de Kudret cambió el tono. «Dicen que un hombre reconoce a la mujer con la que se casará desde la primera vez que la ve. ¿Fue así contigo?» Ferit no dudó ni un segundo. Sí, lo había sabido desde el primer momento. Ceylan, por su parte, admitió haber sentido lo mismo. Aunque a los ojos de los demás podía parecer una actuación, para Ferit era una forma de reforzar la confianza de Ceylan. Kudret, sin embargo, lanzó un mensaje claro. «Yo siempre devuelvo lo que se me hace». Una frase que sonaba tanto a aceptación como a amenaza. En aquella casa, especialmente Kudret, nadie daba confianza sin condiciones. La trama dio un giro con el tema de los dibujos de Ceylan. Para que la sociedad continuara, esas creaciones eran fundamentales. Ella explicó que veía cada motivo de alfombra o tapiz como una historia. Cada línea representaba un sentimiento, un relato. Una línea inclinada podía simbolizar un corazón roto. Un nudo podía significar que hasta quienes se odian terminan entrelazados en algún punto. Sus palabras no solo hablaban de arte, sino que dejaban al descubierto la profundidad de su alma. Al dibujarlos, recordó una leyenda de Urgup, la novia de piedra. Una joven que,
Al no poder unirse a su amado y ante la insistencia de su padre en casarla con otro, pidió a Dios que la convirtiera en roca antes que entregarla a alguien más. Y así ocurrió. Su historia quedó marcada por la tristeza y la resistencia. Los dibujos de Ceylan reflejaban exactamente eso, una fusión de tradición y modernidad, un cruce entre el dolor y la esperanza. Artan quedó fascinado con aquella explicación. Para él, esos motivos eran la razón principal para continuar con la sociedad. Si no supiera que eres feliz en tu matrimonio, pensaría que estas figuras nacieron de un corazón que sufre, comentó. Era un reflejo claro del mundo interior de Ceylan, porque aunque intentaba ocultar su dolor, sus trazos hablaban por ella. Mientras tanto, en las sombras se urdían otros planes. Kudret y Sema habían llegado a un acuerdo. Había que deshacerse de Ceylan y del niño. Para ellas, en esa casa no cabía una segunda esposa, y aunque no querían que Karan manchara sus manos de sangre, la conclusión era clara. No pierdas más tiempo esta noche. El destino de Ceylan y del pequeño Ali está ajeno a todo. Solo soñaba con su madre. La veía en sus sueños, la escuchaba llamarlo. Quiero ir con mi mamá, repetía con inocencia. Sus palabras desgarraban el corazón de Ceylan, que no pudo hacer otra cosa que prometerle. La veremos. Aunque en el fondo sabía que era casi imposible cumplirlo, porque todo lo que los rodeaba estaba cubierto por intrigas. El supuesto lazo de primos entre Ferit y Gulshen comenzaba a convertirse en un problema mayor. Para Mustafa y Leila, todo era parte de un engaño. La paciencia de Ferit se agotaba, y aunque Gulshen permanecía a su lado, esa cercanía solo aumentaba las sospechas. Leila le dejó claro que ya no confiaba en él, que no volvería a dejarse engañar. Aquellas palabras fueron duras para Ferit, pero no podía retroceder. Todo lo hacía, decía, para cumplir el sueño del difunto Salih. Pero ese juego ya empezaba a consumirlos a todos. En medio de la confusión, una voz irrumpió, la de Meltem. Sus súplicas por teléfono estremecieron a Ceylan. Decía que le habían arrebatado a su hija, que la habían encerrado, que estaba escondida y que necesitaba ayuda. Aquellas palabras renovaron la esperanza de Ali, que veía cerca la posibilidad de volver a ver a su madre. Pero en realidad, todo formaba parte de otra trampa. Querían engañar a Ceylan con grabaciones falsas que imitaban la voz de Meltem. Le enviarían una ubicación, y ella creería estar llevando al niño con su madre. Pero lo que en realidad buscaban era aislarla, romper su confianza y hacer que sospechara de todos. Así, Ceylan no solo tendría una batalla en el corazón, sino también en la mente. En esta primera parte del episodio, los acontecimientos explotaron uno tras otro. La mentira de Ferit se enfrentó a la furia de Mustafa. La confianza de Ceylan fue puesta a prueba. La profundidad de los motivos, la leyenda de Urgup y la melancolía de Anatolia salieron a la luz. Los planes mortales de Kudret y Sema tomaron forma en las sombras. Y el falso grito de auxilio de Meltem abrió un nuevo telón en el juego. La atmósfera de la mansión se volvió aún más pesada. Todos desconfiaban de todos. Todos se vigilaban mutuamente. En ese punto, para Ceylan solo quedaba una pregunta. ¿En quién podía confiar? ¿En las palabras de Ferit, en las acusaciones de Mustafa y Leila, o en la voz de su propio corazón? La respuesta no solo decidiría el rumbo de las intrigas en la mansión, sino también el destino de las vidas que dependían de ello.